Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a leerles un capítulo de las Sagradas Escrituras, capítulo número 8 de Segunda de Samuel. Voy a comenzar, mis hermanos, en este momento y vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de esta lectura. Hablando pues, mis hermanos, hoy día de las guerras de David. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de eso, David venció a los filisteos, quienes se declararon sus súbditos. Así puso fin David al dominio de los filisteos. Venció igualmente a los moabitas, los hacía tender en tierra y medir con un cordel, 2 cordeles para los que estaban destinados a la muerte, y un cordel a los que se perdonaba la vida. Los moabitas quedaron sometidos a David y le pagaron contribuciones. David venció a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste llevó a cabo una expedición para ser nuevamente dueño del río Éufrates. Le capturó 1,700 combatientes en carros y 20,000 hombres de infantería. David cortó los jarretes a todos los caballos y se quedó solo con 100. Los arameos de Damasco quisieron socorrer a Hadadezer, rey de Soba, pero David les mató 20,000 hombres. Después de eso, David puso gobernadores en la región de Damasco, y los arameos pasaron a ser súbditos de David. Le pagaban un tributo. Así fue como Yahvé daba la victoria a David a donde quiera que él iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los guardias de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, Tebaj y Berotai, las ciudades de Hadadezer, se apoderó de gran cantidad de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, supo que David había aplastado al ejército de Hadadezer, envió donde David a su hijo Adoram para que lo saludara y lo felicitara por haber luchado contra Hadadezer y haberlo vencido, pues Hadadezer estaba constantemente en guerra con Tou. Adoram llevó consigo objetos de plata, oro y bronce. El rey David lo consagró todo a Yahvé, junto con la plata y el oro provenientes de todas las naciones que le estaban sometidas: Aram, Moab, los amonitas, los filisteos, Amalec. También estaban allí el tesoro que había quitado a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. David se hizo más célebre todavía cuando regresó después de haber vencido a los edomitas en el Valle de la Sal. Eran 18,000. Puso gobernadores en Edom, y todos los edomitas fueron súbditos de David. Yahvé daba la victoria a David donde quiera que éste iba. David reinó en todo Israel, hacía respetar el derecho y administraba justamente a su pueblo. Joab, hijo de Zeruya, comandaba el ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el archivero. Sadoc y Abiatar, hijos de Ahimelech, hijo de Ahitub, eran sacerdotes. Seraya era secretario. Benayas, hijo de Yoyada, comandaba la guardia de los quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí leemos, mis hermanos, las guerras en las cuales venció siempre David, y de las cuales ganó mucho terreno, gracias a Dios, que él estuvo siempre junto a él. David siempre tuvo total confianza en Dios, y Dios no lo abandonó en ningún instante. Cuando él iba a una guerra con quien quiera que él fuera, él siempre consultaba a Dios, y Dios no lo abandonaba. Por eso, mis hermanos, es muy bueno que en lo que vayamos a emprender también nosotros durante nuestra vida, busquemos a Dios. Le pidamos a Él primeramente su consentimiento, y luego ya de allí podemos nosotros en nuestra oración sentir si en realidad el Señor quiere que hagamos aquello o no hacerlo. Porque Dios nuestro Señor, mis hermanos, está siempre a la par nuestra. Él no nos abandona en ningún instante, así como no abandonó a David en todas estas guerras. Así como nunca se alejó de él, así también lo va a hacer con nosotros. Pero hay que tener fe y confianza en el Señor, así como la tenía este hombre. Es importante, mis hermanos, que busquemos de Dios. Fíjense bien, a todos estos pueblos que los israelitas
cuando salieron de Egipto, ellos nunca pudieron vencer el pueblo de Israel y de Judá. Nunca pudieron vencer a estos pueblos de los filisteos, de los quereteos, de los peleteos y de todos esos pueblos que se quedaron alrededor de ellos y que siempre les hacían la vida imposible. Nunca pudieron vencerlos cuando Moisés y Josué llegaron y estuvieron en guerra con todos esos pueblos. Jamás pudieron vencer a todos estos que se quedaron alrededor de ellos. Pero esto ya estaba destinado, mis hermanos. Dios nuestro Señor lo había dispuesto así, para que ellos no se fueran a alejar de su presencia. Era muy importante que ellos tuvieran guerras constantemente para que no se olvidaran de Dios. Así, con esas guerras ellos iban a estar siempre consultándolo y nunca se iban a olvidar de Él. Porque Dios conocía sus corazones y sabía muy bien que cuando Él los introdujera en esa nación, donde ellos después de salir de Egipto llegaron y se instalaron, Dios bien sabía que si los dejaba a su suerte, estos se iban a olvidar totalmente de Él. Y así sucede después. No crean, mis hermanos, que los israelitas no iban a olvidarse de Dios. Por eso, yo les invito, mis hermanos, siempre a que continúen con nosotros leyendo los diferentes capítulos, para que así nos demos cuenta del amor de Dios hacia esta nación y hacia todas las naciones. Ya después, nuestro Dios tiene consideración de todas las naciones, no solamente de Israel, sino de todas las naciones. Entonces, yo les invito, mis hermanos, a que no dejen de escucharnos, especialmente a todos los que nos han estado acompañando en esta su radio Fuerza Salvadora. Ojalá y siempre sigan adelante, mis hermanos, y así vamos a aprender juntos. Así como usted está escuchando en este momento, así nosotros escuchábamos cuando queríamos aprender, cuando queríamos conocer de Dios. Y es de la manera que lo vamos a hacer, mis hermanos, si seguimos leyendo de su palabra. Porque esta es palabra viva, esta es palabra que da fuerza a nuestro espíritu. Pero si no la sacamos, si la tenemos siempre empolvada por ahí en una esquina abandonada, pues no vamos a aprender, hermanos. Por eso yo los invito a que siempre que nosotros estemos leyéndoles un capítulo, saquen su Biblia y leamos juntos. Fíjese, aquí como el rey David hizo que todas estas ciudades le pagaran a él contribuciones, algo que ellos tenían que hacer anteriormente con todas aquellas naciones. Ellos pagaban a los filisteos, a los peleteos y a todos los demás pueblos que estaban alrededor de ellos, porque les tenían un miedo terrible, los judíos. Pero cuando hay valientes en medio de esos pueblos, así como lo fue David, que se atrevió a hacerles guerra, de primero era con muy pocos hombres, pero luego se le unen todos los de Israel, porque recordemos que David solamente gobernaba a Judá, unos pueblos separados de Israel. E Israel después pasa a ser gobernada por David. Y ya cuando él comienza a gobernar Israel y Judá, las dos naciones que Dios sacó de Egipto, entonces sí ya se le unen muchísimos soldados y es cuando comienza a guerrear con todos los pueblos que los tienen a ellos sometidos. Y después los sometidos son aquellos otros pueblos. Y todo es porque aquellos pueblos, aquellas naciones, a pesar de todo lo que veían, de todas las ayudas que Dios brindaba a los judíos, ellos nunca se acercaron a ese Dios, sino que siempre tuvieron dioses falsos, dioses que no les sacaban ni les ayudaban en nada. El único Dios que sí, mis hermanos, nos va a sacar adelante es en el que nosotros creemos. Tampoco nos hagamos dioses falsos hoy en la actualidad. Ahora en la actualidad los dioses de los que nosotros podemos olvidarnos, del que nos da la vida, son aquellos dioses como nuestros teléfonos, las computadoras y toda clase de juegos que nos alejan de Dios. Esos son los dioses, mis hermanos, de los cuales a veces no vamos ni siquiera a misa. Es importante que no nos olvidemos de Dios
Claro que no es malo mirar el televisor, ni estar en su computadora, ni en su celular, pero no le demos todo el tiempo a esas cosas, olvidándonos totalmente de Dios. Porque a Dios le damos a veces solamente una hora, y esa hora, cuando asistimos a misa, no queremos darle esa hora, cuando Él es mucho más importante que todas las cosas que tenemos, recordándonos que de Él viene todo. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, es prestado. Entonces, si vivimos siempre con ese pensamiento, vamos a buscar siempre de Dios. Así como el rey David, así como los sacerdotes de en aquel entonces buscaban a Dios, así también vamos a buscarlo nosotros y nos va a ir muy bien en la vida. Pero si nos olvidamos totalmente de Él, también Él nos va a olvidar a nosotros. Así es que pensemos en esto y busquemos de Él en todas las circunstancias, ¿verdad? Si a veces estamos mal, busquemos de Él. Si estamos bien, busquemos de Él. Como quiera que estemos viviendo, busquemos de Dios. No nos olvidemos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen un feliz día.